Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a retomar el cine y quiero hablar un poco con respecto a las películas que han abordado el mito del rey Arturo, ¿cierto? La leyenda y mito del rey Arturo, con todo lo que eso implica, ¿cierto? Excalibur, Merlín, la Dama del Lago, eh, un poco a propósito, ¿cierto?, de la reciente cinta de Guy Ritchie, que se estrenó hace unas semanas en los distintos cines del mundo y que ha tenido un, digamos, eh, significativo fracaso comercial. La cinta al parecer tenía un presupuesto muy alto, era una apuesta bastante ambiciosa, por lo que leí Guy Ritchie tenía planeado hacer de esto, digamos, una serie de cintas, incluso tenía pensado hacer 6 películas y de algún modo quizás repetir lo que también estuvo haciendo con Sherlock Holmes, ¿cierto? Tratar de instalar una franquicia con personajes que son muy queridos o que forman parte del folclore y también de la cultura británica. Entonces, al parecer esto ya no se va a cumplir, no sé si realmente el estudio vaya a confiar en Guy Ritchie para continuar con este proyecto ambicioso, ya que la película no tuvo el éxito que se esperaba. De hecho, creo que reunió solo 14 millones de dólares en su primer fin de semana, siendo que costó casi 160 millones o creo que un poco más. Entonces, quería hablar a propósito de esto, ya que siento que de alguna medida la crítica ha sido muy injusta con la cinta. Tuve la oportunidad de verla en la semana de estreno y no me parece que sea una mala película comercial. Obviamente es una película que forma parte del registro de los blockbusters, entonces tiene una serie de convenciones, como muchas películas actualmente se apoya mucho en el CGI, ¿cierto? Y obviamente es una película que tiene un ritmo bastante marcado por el estilo narrativo y visual de Guy Ritchie, lo cual para algunos espectadores que están acostumbrados, ¿cierto?, a un tipo de cine comercial un poco más convencional puede resultarles extraño, un poco familiar y quizás desconcertante. Hay que entender que Guy Ritchie igual es un director que parte con películas como Lock, Stock and Two Smoking Barrels o Snatch, que son películas más ligadas, ¿cierto?, como al crimen, a la mafia. Digamos, tiene una estética narrativa que de alguna medida podría entenderse como lo que hace Tarantino, ¿cierto?, en el cine norteamericano. Él trata de hacer en el cine británico. No estoy diciendo que sean similares, tienen estilos narrativos muy diferentes, pero rompen con la linealidad. A eso me refiero. O sea, Tarantino en Reservoir Dogs o en Pulp Fiction hace ese juego, ¿cierto?, de alterar el orden narrativo. Guy Ritchie también lo hace, es un tipo muy visual. Entonces, eh, puede resultar desconcertante para una fantasía épica o una fantasía medieval un estilo narrativo de ese tipo. Pero creo que ahí está la apuesta, o sea, eso es lo arriesgado, eso es lo interesante. Hemos visto ya una gran cantidad de películas de fantasía que se han vuelto de alguna manera clásicos, ¿cierto? Tenemos lo que hizo Peter Jackson con El Señor de los Anillos, incluso está la versión de John Boorman de Excalibur de los años 80, y tenemos lo que está viéndose ahora con Game of Thrones, digamos, en términos televisivos. Entonces, creo que Guy Ritchie trata de tener una apuesta diferente, y creo que eso es reconocible y creo que es valiente. Creo que es una película que en ese sentido tiene elementos que la hacen interesante. Podría obviamente ser una película mucho más convencional y creo que Guy Ritchie hizo una apuesta. ¿Y a qué me refiero con una apuesta con respecto a este tema de Arturo? Porque si lo analizamos bien, si revisamos un poco la historia de las adaptaciones fílmicas de este personaje, ¿cierto? De este rey de Gran Bretaña, que tiene, digamos, sus antecedentes en la literatura, en los romances de caballería, que es un mito que nos lleva hasta el siglo 9, ¿cierto? Los primeros antecedentes escritos. Luego está lo que hizo Sir Thomas Malory con la muerte del rey Arturo, lo de T.H. White. Entonces hay una gran cantidad de registros que han ido ampliando de alguna medida esta, digamos, leyenda, que en algunos casos se ha tratado de ver como algo histórico, un personaje que existió, y en otros casos simplemente como un personaje de ficción, que es una representación simbólica, ¿cierto? Una representación de valores y también, digamos, que toma distintos elementos, distintos personajes que sí existieron. Bueno, digamos que no podemos decir que esto es netamente historia. Se han tratado de hacer adaptaciones de este tipo también, que han tratado de tener una especie de registro un poco más fidedigno, más documental,
dentro de lo que puede permitir una cinta de acción y de fantasía también, ¿cierto? O sea, hay una película de Antoine Fuqua del 2004, si no me equivoco, que se llama El Rey Arturo, con Clive Owen, ¿cierto? Y Keira Knightley, que trata de tener una especie de registro más histórico, vinculando, ¿cierto?, a Arturo con el Imperio Romano, la caída de la lucha con los sajones, pero también esta película fracasó. Entonces, que si ya había un antecedente así en el 2004, Guy Ritchie obviamente trata de apartarse de eso y trata de llevarlo a su estilo visual, a su tipo de narrativa, ¿cierto? Con estos juegos de fast forward, de proyecciones, te explico, pero a la vez voy mostrando lo que está pasando, con cámaras aceleradas, con cámaras que retroceden y vuelven a replantear la misma situación una otra vez, con obviamente también todo este elemento, digamos, sobreestetizado en el cual en el Arturo de Guy Ritchie, en el Arturo que les estoy comentando en esta nueva versión, lo vemos como con este slang, ¿cierto? Con esta especie de eslogan de creció en las calles pero nació para convertirse en rey, en el cual lo vemos como ligado, ¿cierto?, a todo un grupo como de pequeños rateros, ladrones, estafadores, conman, ¿cierto?, que trabajan con él. Hay un dojo digamos, de artes marciales. Hay una serie de elementos que obviamente para alguien que tiene una idea canónica de lo que puede ser Arturo, le pueden resultar ofensivos o incluso le pueden resultar como ridículos, pero creo que encajan dentro de esta coherencia, dentro de esta verosimilitud, ¿cierto?, dentro de este universo de Arturo que quiso crear Guy Ritchie. Y digo canónico pensando en el espectador que puede decir, bueno, pero yo quiero ver una película como la de John Boorman, que es probablemente el antecedente, como digo, más centrado que puedan tener, o por lo menos más fidedigno que alguien pueda hacerse sobre la leyenda de Arturo, porque de Arturo han habido muchas versiones, y las versiones, digamos, que no son las que son series probablemente olvidables, películas de bajo presupuesto o pequeñas adaptaciones del mito pero centradas en Lancelot o centradas en Tristán o centradas en un elemento particular, son bastante pocas, en realidad deben ser 6 o 7. Entonces está la original, la del siglo de oro de Hollywood, que trabajaba Gardner, ¿cierto? Los Caballeros de la Mesa Redonda, que es una película con un ritmo y con una especie de estética muy clásica del siglo de oro de Hollywood, que puede parecernos cursi, ¿cierto? Luego, y como una película de aventura, que probablemente podríamos decir, bueno, prefiero ver Ben-Hur o Cleopatra o otra película con una mayor producción y probablemente, no sé, con un ritmo menos cursi que esta. Luego tenemos un musical en el cual trabajan Franco Nero y Richard Harris, que es del año 67, que es, como digo, es un musical de Camelot, ¿cierto?, basado en un musical de Broadway llevado al cine. Entonces esa tampoco puede ser una versión canónica. Yo creo que uno puede decir, bueno, se tomaron la libertad de convertirlo en musical. Luego tenemos La Espada en la Piedra, ¿cierto?, que es la versión de Disney que también muchos conocen, pero que es una película hasta cierto punto incluso anticlimática, porque nunca vemos, ¿cierto?, a Arturo convertido en el rey. Cuando ya lo dejamos y Merlín lo despide, ¿cierto?, Merlín se va, lo deja a un Arturo, digamos, ya como rey, pero un rey adolescente. O sea, toda la película es una aventura de un joven adolescente y el mago, y obviamente todo se resuelve en una batalla con esta bruja, una batalla cómica en la cual tanto Merlín como la bruja se transforman en estos animales. O sea, entonces tampoco podemos decir que esa sea una aventura canónica. Luego tenemos la de Monty Python, ¿cierto?, y la búsqueda del Grial, que es obviamente una película dirigida por Terry Gilliam y que tiene todo un registro cómico absurdo, ¿cierto?, en donde vemos como Lancelot, o sea, de partida no tienen caballos, andan con unos cocos haciendo los ruidos de los caballos como de los cascos. Entonces una película que es muy buena, visualmente tiene todo el trabajo de Terry Gilliam que luego veremos en Brasil o en Time Bandits, pero que o en El Barón Munchausen, pero que obviamente tiene todo el registro de Monty Python, ¿cierto?, este humor absurdo, desacralizador. Entonces tampoco podemos decir que esa es una versión canónica. Entonces las mejores películas, o digamos las más clásicas, que son las que les estoy nombrando, todas han tomado opciones estéticas como lo hizo Guy Ritchie. Entonces no creo que eso sea un crimen, no podemos decir que esa sea la razón por la cual hay que satanizar esta película. Luego tenemos la versión de The First Night, que es más bien una película romántica con Richard Gere como Lancelot, Sean Connery como Arturo, que tiene todo un tono de aventura, pero es una película muy noventera, y que al parecer
para mí es una película menor, o sea, es una aventura al uso que se puede dejar disfrutar. Incluso la Robin Hood de Kevin Costner, que podría tener un tono similar, es mucho mejor, por ejemplo. Que también es una película muy noventera, ¿cierto? Es donde trabaja Morgan Freeman y Alan Rickman y ¿cómo se llama? Y Kevin Costner. Pero es un tipo de película así, o sea, en el fondo es como una película de aventura, de acción, con elementos románticos. Y luego la de John Boorman, que es de los 80, que esa es bastante clásica y creo que es la mejor película. O sea, que hay la mejor adaptación cinematográfica de todo lo que es la leyenda de Arturo. Me parece genial. Es una película en la cual Nigel Terry, que interpreta a Arturo, lo vemos, digamos, interpretar una faceta joven, luego ya como rey, es la más abarcadora. Vemos a Mordred, a Morgana, ¿cierto? La batalla final en donde muere Arturo, la búsqueda del Grial por parte de Tristán, la traición, ¿cierto? De Guinevere con Lancelot, Arturo. Entonces están todos los elementos. Merlín está muy bien interpretado, tiene un registro cómico, es una especie de mago loco que también nos deja como una especie de imagen clásica del mago, ¿cierto? Del mago pícaro, sátiro, sabio, pero al extremo de ser tan sabio que llega a ser un personaje que puede ser en momentos nihilista, pero también en otros momentos absurdo, hedonista. Entonces es una muy buena película la de John Boorman, con música de Wagner, sumamente épica, una fotografía hermosa. Yo creo que es una película que ha envejecido muy bien, que se deja ver todavía y fascinar a los espectadores. Entonces esa puede ser la película más canónica que hay, pero si ya existe esa versión, yo creo que Guy Ritchie trató de distanciarse también de eso. Como digo, esto no es una apología a la cinta de Guy Ritchie, pero quiero dar cuenta de que han habido distintas versiones que han asumido distintos riesgos a la hora de hacerla. Y luego la de Antoine Fuqua, producida por Jerry Bruckheimer en el año 2004, es netamente histórica. O sea, trató de hacer una versión épica de aventura, pero con un registro más documental. Entonces creo que lo de Guy Ritchie es atrevido y me parece que las actuaciones no son malas. Jude Law, Charlie Hunnam están muy bien. Es una película que obviamente los personajes secundarios son simplemente personajes que acompañan la trama central, pero la película no se gasta en la relación de Guinevere. De hecho, Guinevere ni siquiera aparece. Vemos incipientemente la formación de la mesa redonda, vemos principalmente el ascenso de Arturo, vemos cómo saca la espada de la piedra y cómo de algún modo reconoce una búsqueda de su propia identidad, en la cual vemos que el villano de la película, ¿cierto?, es de alguna medida su tío y que es una especie de forma de mostrar cómo su padre Uther y este villano interpretado por Jude Law de alguna manera son una escisión de la personalidad, de la identidad de Arturo, que se tienen que confrontar, y cuando él reconozca esa confrontación que está en su sangre, ¿cierto?, que está ahí, él va a poder asumir digamos, su rol de rey. Entonces, o lo que la profecía o lo que el signo le ha deparado, ¿cierto? Ser el hombre que va a unificar a Gran Bretaña y llevarla al esplendor y ser el gran rey que Arturo tiene que ser en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Entonces creo que es una película que también ahonda en eso, o sea, de la manera en que lo hace, siendo una película de acción y un blockbuster, pero tiene ese elemento interesante, ¿cierto? Ese conflicto de identidad en Arturo. Entonces creo que eso está bien desarrollado. Hay un tema también de la búsqueda que él emprende en esta cinta de Guy Ritchie, una búsqueda espiritual guiado por esta maga que muchos también se quejan porque dicen no aparece Merlín, pero esta maga que aparece sin mucha identidad, que parece más bien como una controladora de animales, pero una especie de guía bastante distante, creo que tiene que ver mucho con la trama en la cual los magos son perseguidos. O sea, de algún modo esta película te da a entender que la magia es algo que se está expulsando, que es algo que siempre las cintas de fantasía tratan de mostrar como un mundo anterior, un mundo en donde la magia y digamos el mundo como lo conocemos, siendo real, han convivido, pero acá ya lo vemos como en extinción también. Entonces los magos son proscritos y Merlín no aparece por eso. Aparece esta maga como una enviada de él, que bien podría ser Merlín también metamorfoseado, porque sabemos que, digamos, los que hemos leído fantasía y hemos consumido tanto libros como películas o distintos elementos en los cuales la fantasía medieval se nos presenta, sabemos que es una posibilidad. Entonces creo que hay que dejar de utilizar un poco la imaginación también. A veces el espectador es un poco flojo y quiere que todo se le dé asumido, o quieren los elementos digamos más tradicionales y no quieren romper algunos esquemas. Creo que Guy Ritchie se atreve a romper algunos esquemas. Como digo, no es una película perfecta, es una película que en algunos pasajes es bastante fallida, pero creo que no es una mala película. O sea, es una
película atrevida, creo que es una buena apuesta, que en términos de acción y entretenimiento está bastante bien, o sea, hay blockbusters que son obviamente sumamente huecos e incluso algunos que vienen precedidos obviamente de franquicias mucho más grandes. Pensando nomás, por ejemplo, en las precuelas de Star Wars. O sea, creo que la crítica ha sido muy dura con esta película y le ha jugado en contra el hecho de esta tendencia en internet de que alguien da una opinión y todos como manada van ahí. O sea, basta que dos críticos o tres críticos digan algo y todos se ciñen a esa misma opinión y dicen, no, sí es mala, es mala, es mala. Y el público muchas veces se deja guiar por eso y dice, bueno, no voy a ir este fin de semana a verla, no voy a ir esta semana a verla. Y finalmente luego cuando la ven en cable se pierden algo que realmente es bastante valioso de ver en el cine, cuando el cine es una experiencia que en el fondo tiene eso, ¿cierto? La posibilidad de maravillarnos con mundos inimaginables. Entonces, creo que de alguna medida es una película que es un gran espectáculo visual, es una película que obviamente no vamos a pedir la profundidad de una cinta, no sé, o sea, no es un drama profundo, no es una cinta independiente, no es una cinta para festivales. Es una cinta de entretención bastante bien lograda, en donde el CGI creo que también juega un rol interesante. O sea, creo que Guy Ritchie fue con todo. O sea, dijo, las escenas de acción las voy a hacer una apuesta para que estas escenas tengan mi estilo visual, pero también tengan un ritmo casi como de videojuego. Y creo que en esa medida, creo que Guy Ritchie también quiere conectarse con un público más joven para darle a conocer este mito del Rey Arturo. Hablo de jóvenes que han jugado o han crecido jugando Gears of War, Halo, Mass Effect, Skyrim, y un montón de juegos más. Entonces, obviamente, o World of Warcraft. Entonces, obviamente, le estás tratando de mostrar una adaptación nueva de lo que es un mito clásico. Y creo que, por ejemplo, yo en un video anterior comenté el cómic de Mike W. Barr, de este inglés que con Brian Boland hicieron Camelot 3000, que también es una apuesta arriesgada. O sea, es tomar el mito y reformularlo en el futuro, como una space opera. Entonces creo que no se puede culpar a Guy Ritchie por intentarlo. Creo que es una cinta que va a encontrar su público a lo largo del tiempo, un público de culto que va a sentir que no era una cinta pésima como la han querido mostrar. Es una cinta que creo que merecía una oportunidad para contar una historia o reformular una historia desde otro punto de vista. Esa es mi opinión, como les digo, no es una apología, simplemente mi opinión con respecto a lo que es el mito de Arturo, que para mí es una historia que me gusta mucho, que creo que es una piedra angular para entender las historias de fantasía, las historias épicas, y creo que Guy Ritchie tuvo, digamos, el valor para poder presentar algo nuevo e interesante. Ojalá, más allá de los números, pueda atreverse a continuar con esta historia, y podamos ver quizá una segunda entrega de esta visión novedosa de Arturo y ver hacia dónde va. Me parece interesante, creo que para el espectador no hay pérdida en esto. O sea, en el fondo el espectador hoy día a veces yo creo que exagera mucho y cae en algunos manierismos o no sé, conductas medias mañosas, como decir, bueno, pero esto no resultó, no tiene el ritmo que esperaba, tan rápido, quiero más, cuando realmente antes estábamos acostumbrados, los que crecimos en los 90, finales de los 80, a ver películas a veces pésimas. O sea, habían grandes clásicos. O sea, tienes ahí, no sé, Volver al Futuro, me refiero a Blockbuster, ¿no? Tienes Indiana Jones, tienes una serie de sagas muy interesantes, pero también vimos cosas muy malas, o sea, películas pésimas, o sea, y muy mal logradas. O sea, piensen nomás en, no sé, en la adaptación fílmica de He-Man, o sea, por decir algo. Entonces, o la Flash Gordon, o que son anteriores incluso. Entonces hay cosas que son muy malas, que son muy camp, o incluso ya ha entrado el 2000 las adaptaciones de Joel Schumacher de Batman. O sea, entonces también creo que hay que dar un poco de oportunidad y respiro a que algunas películas maduren y crezcan y tengan una chance de poder mostrarnos algo más. Bueno, esa es mi opinión. Quería compartir con ustedes un poco eso y hacer un pequeño repaso por estas cintas de Arturo que, para los que no las han visto o no las conocen, pudieran tener alguna idea de cómo se ha desarrollado el mito de Arturo digamos, en la pantalla grande. Bueno, eso para compartir este video esta semana, para iniciar esta nueva semana, y nos vemos en otro Libros y otras interferencias. Hasta pronto.